Bienvenidos a un nuevo tutorial de la Biblioteca de Centros de la Salud. En este tutorial vamos a ver cómo realizar una búsqueda bibliográfica en la base de datos LILACS, que contiene literatura científica y técnica de Latinoamérica y del Caribe especializada en ciencias de la salud desde el año 1982. Podemos acceder al recurso o bien desde el catálogo FAMA tecleando el nombre de la base de datos, LILACS, y una vez que aparece haciendo clic sobre el título y después desde el apartado Acceso. Y así llegamos a la página principal de la base de datos. Otra posibilidad es directamente desde nuestra página web, cuya dirección es bib.us.es/salud, accediendo al apartado Base de datos y aquí dentro de las bases de datos especializadas en salud, haciendo clic en LILACS. Estamos de nuevo en la página principal de la base de datos, en la que aparece en la parte central la caja de búsqueda. Debajo a la izquierda tenemos el acceso a la búsqueda avanzada y a la derecha en cómo buscar tenemos un curso en línea sobre el funcionamiento de la base de datos, una serie de tutoriales sobre la misma y un listado de preguntas frecuentes. Debajo de la caja de búsqueda tenemos unos datos sobre lo que contiene la base de datos en la actualidad. Por ejemplo, los 26 países que participan en la misma, las 907 revistas que indexa o el número total de documentos que contiene y cuántos de ellos están con el texto completo. Debajo tenemos la posibilidad de hacer la búsqueda por tipo de documento. Por ejemplo, si queremos ver todas las tesis que hay sobre enfermería en la base de datos LILAC, hacemos clic aquí y tendríamos el listado de las 9.344 tesis que contiene. Si queremos buscar por otro tipo de documento, por ejemplo por revisiones, por estudios clínicos o por informes técnicos, pues podemos acceder desde estas otras pestañas. En la parte inferior, a la izquierda, tenemos el listado de las últimas publicaciones que se han añadido a la base de datos y a la derecha una serie de estadísticas sobre la misma. Para hacer la búsqueda, lo que tenemos que hacer es escribir la estrategia de búsqueda del tema que nos interesa en la caja. Vamos a hacer un ejemplo para buscar información sobre la prevención y el diagnóstico de la malaria. Copiamos nuestra estrategia de búsqueda y hacemos clic en la lupa de buscar. Y nos dice que tenemos 1.455 documentos. Los podemos ordenar de diferente forma y podemos ver 20, 50 o 100 resultados por página. Vamos a poner 100 para no tener que pasar de pantalla. En la columna de la izquierda tenemos los filtros. En CINAHL hay bastantes filtros y están ordenados siempre de mayor a menor número de resultados. Por defecto vienen marcados unos poquitos, pero si queremos más, hacemos clic en más filtros y señalamos todos los que nos interesen. Un filtro muy interesante y poco intuitivo es el de límite, porque es donde están todos los rangos de edad y también el aspecto de género. Vamos a marcar, por ejemplo, ese, el de año y el de país. Hacemos clic en aplicar y ya tendríamos aquí el listado de todos los filtros que hemos seleccionado. Ahora lo único que tenemos que hacer es marcar con el ratón aquellos que nos interesen. Por ejemplo, en el de límite que os comentaba, vamos a marcar adolescentes. Le damos clic en filtrar y nos quedamos con 90 documentos que son los que aparecen en la parte central de la pantalla. En la parte de la derecha, en la parte superior, tenemos ver más detalles. Si hacemos clic aquí, podemos ver el resumen de los documentos que tenemos en el listado. A continuación, tenemos la posibilidad de enviarlos al correo electrónico, a la impresora o exportarlos en distintos tipos de formato. Y bien, podemos exportar o enviar a la impresora o al correo todos los documentos que hemos encontrado, la página que estamos visualizando o una selección de ellos simplemente marcándolos con el ratón. Los tipos de formato que podemos exportar son RIS para los gestores bibliográficos, que lo vamos a ver en otro tutorial, CSV y CITA. Debajo tenemos el listado de los documentos que hemos seleccionado y la posibilidad de limpiar la lista cuando ya no nos interesen. Y a continuación tenemos los detalles de nuestra estrategia de búsqueda. Esta caja es editable y si queremos, por ejemplo, podemos añadir aquí otro término y reformular la búsqueda. Si pinchamos sobre el título de cualquiera de los documentos,
podemos ver una información más completa sobre el mismo. Tenemos el título, los autores que están enlazados, el título de la revista en la que está publicado, el año, el volumen, el número y las páginas. A continuación tenemos el resumen, que unas veces está en un idioma, otras veces en dos y otras en tres. Puede estar en castellano, en inglés o en portugués, o en los tres. En este caso estaría en castellano y en inglés. Debajo tenemos el listado de descriptores del documento que estamos viendo. Si nos ponemos sobre cualquiera de ellos, tenemos una definición del mismo y un acceso directo al DEX, que es el Thesaurus, de la biblioteca del Vireme, donde podemos ver una información mucho más detallada sobre ese descriptor. En la parte de abajo tenemos un listado de artículos similares al que estamos viendo y el acceso a los mismos por si nos interesa alguno de ellos. Y a la derecha del resumen tenemos la posibilidad de compartir el registro en algunas redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn o WhatsApp. En la columna de la derecha, en la parte superior, tenemos el acceso al texto completo en aquellos documentos que lo tienen en la base de datos. Si no tienen el acceso al texto completo desde la base de datos, la posibilidad que tenemos es anotar la revista, el año, el volumen y el número en el que está publicado el documento y buscarlo en el catálogo FAMA, como os hemos explicado en otro tutorial. Vamos a acceder al texto completo. En este caso lo podemos hacer desde el repositorio de Scielo o bien desde la propia revista. Vamos a hacerlo desde el enlace de la propia revista. Aparece el documento, pinchamos sobre el título, pinchamos en PDF y desde aquí tenemos la posibilidad o bien de leerlo o bien de descargarlo. Debajo del acceso al texto completo tenemos una pestaña que nos permite añadir los documentos que nos interesen a nuestra cuenta en la Biblioteca Virtual de Salud si estamos registrados. Y también desde aquí los podemos enviar a la impresora o buscarlos directamente en Google. Y en la parte inferior tenemos una serie de detalles sobre el documento que estamos visualizando, por ejemplo, las bases de datos en las que está indexado, el asunto principal, los límites, el idioma, etc. Y ya para finalizar, en la parte superior tenemos también algunas cosas interesantes. Algunas son de tipo práctico, como por ejemplo, podemos seleccionar el idioma en el que queremos trabajar con la base de datos, podemos aumentar o disminuir el tamaño de la letra o cambiar el contraste de la pantalla. Y luego tenemos estas tres pestañas que nos permiten o bien hacer una búsqueda por descriptor, o bien hacer una búsqueda avanzada, o bien buscar en EvedEasy, que es una herramienta de búsqueda de evidencia de la base de datos, de la Biblioteca Virtual de Salud. Y esto es todo. Esperamos que el tutorial os sea de ayuda. Os esperamos en el próximo tutorial.